Y para usted, ¿qué es la ética? Voy a partir hay un periodista que es de apellido Kapuscinski, es un periodista polaco, y él decía que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona en primera instancia. Eso es para todas las profesiones en realidad, ¿verdad? Pero él lo aplica al periodismo porque pues es periodista. Aquella persona que no es una buena persona no puede ser un buen periodista. Entonces, creo que parto de eso, de ese planteamiento que hace Ryszard Kapuscinski, es complicado su apellido, porque creo que la ética es ese fundamento, esa ciencia que establece, que nos rige, digamos, moralmente a todos, ¿verdad? Son esas cosas que a veces se plantean como muy subjetivas de qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo decide uno qué es bueno y qué es malo. Pero la ética particularmente, para responder a la pregunta un poco concreta, es eso, ¿verdad? Es ese estudio de la conducta humana entre decidir que el bien y el mal. Y creo que en la faceta de periodistas lo conocemos a diario esa pregunta. A mí me parece que la ética, sin llegar a un concepto de libro, es la forma en la que los seres humanos actuamos en nuestra vida diaria, en cualquier campo, ya sea el campo profesional, que es donde generalmente se aplica, que es la deontología, o en el campo personal, en el campo familiar, en el campo comunitario. Creo que es la forma en la que los seres humanos actuamos en cualquier campo y en cualquier momento de nuestra vida. Es una serie de códigos que se manejan por diferentes ambientes, o diferentes sectores. Entonces, digamos, un código o ética que se maneja dentro de una empresa, ética que se maneja relación, por ejemplo, maestro-alumno, códigos que se manejan al encontrarse dos grupos distintos. O sea, por ejemplo, yo que tengo cierta, pongamos, una creencia espiritual distinta a la de un mormón, por ética hay códigos que se van a respetar, no se van a tocar, digamos. Para mí la ética es el conjunto de comportamientos que los seres humanos adoptan en todas las situaciones de la vida cotidiana, en donde se pueden diferenciar el bien y el mal, y es como él lo aplica a las diferentes circunstancias de su día a día. Para mí la ética es una construcción social. A veces nosotros creemos que lo bueno y lo malo son porque son, y realmente la ética, que es la parte de la filosofía que estudia qué es bueno y qué no es una construcción social. Entonces depende de cada sociedad, de los sistemas de valores que tenga la sociedad en la que vivimos, qué va a ser bueno y qué no va a ser bueno, que es básicamente lo que la ética nos va a decir. Es una serie de principios que rigen de cierta manera la toma de decisiones para el bien personal y de la sociedad. Es un conjunto de parámetros que todos los seres humanos tenemos. Esto surge de nuestra moral, que precisamente son todos estos parámetros que hemos aprendido desde que somos niños, pero la ética, perdón, es el conjunto de parámetros y la forma como nosotros los ponemos en práctica ante el conglomerado social, es decir, ante un grupo. La moral se diferencia de la ética porque la moral es lo que yo considero que es bueno y que es malo en mí mismo, lo que yo pienso en mi interior que es bueno o a lo que le asigno valores, perdón, valores de bueno o malo en mi conocimiento. En cambio, la ética es cómo aplico estos valores o estos parámetros en un grupo. Por ejemplo, en mi familia yo podría considerar que hacer una broma en la mesa puede ser correcto, o puede ser bueno, o puede ser alegre. Entonces, cuando estamos almorzando, hacemos un chiste o hacemos algún tipo de ruido. Eso, éticamente, en otro grupo no va a ser así, porque yo considero que eso, estando enfrente de otro grupo, en otra mesa, en otro almuerzo, va a ser incorrecto. Entonces yo en mi casa lo hago, en el almuerzo donde fui invitado no lo hago. Esa es la diferencia entre la moral y la ética. ¿Ha tomado decisiones no éticas a pesar de sus consecuencias? Por supuesto. Era lo que decía, es la disyuntiva que uno tiene cuando, en mi trabajo, estoy hablando de mi trabajo, ¿verdad? De la profesión de periodista. Porque a veces uno no sabe qué hacer cuando hay conflictos de intereses en ese sentido. Y las tomé porque
creí en ese momento que era la respuesta a salir de un problema. El asunto es que después se convirtió en un problema mucho mayor, entonces fue peor porque la crítica es muy dura, ¿verdad? Pero bueno, al final creo que la historia se encargó de diluir bastante eso. Esa es una pregunta difícil. Yo considero que en algún momento de mi vida seguramente habré hecho alguna acción éticamente incorrecta. Ahora, desde que yo... ¿Por qué éticamente incorrecta? Porque cuando estamos, por ejemplo, en el colegio y estábamos en básico, a mí me costaba mucho el curso de matemáticas. Y entonces cuando venían los laboratorios o las hojas de trabajo o los exámenes parciales y nos dejaban un repaso, yo generalmente no podía resolver esas hojas de trabajo. Entonces lo que hacía era juntarme con un grupo de compañeros y mientras ellos lo iban haciendo, yo solo iba copiando. ¿Es eso éticamente correcto? No, ¿verdad? Pues estoy haciendo un fraude. Hice un fraude. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo eso en mi vida? Digamos que moralmente ninguna, porque no se convirtió en un estilo de vida hacer fraude. Gracias a Dios, no se convirtió en un estilo de vida. Si en la actualidad, por ejemplo, para ganar mi proyecto de tesis en una maestría, yo hubiera hecho un copy-paste, sería una prueba de que yo mantuve la misma actitud, actividad o el mismo modo de actuar. Entonces le repito, seguramente que en algún momento de mi vida sí tuve algún hecho éticamente incorrecto. Gracias a Dios no tengo consecuencias de ello. Gracias a Dios gané mate, entonces no tengo consecuencias de ello. No tuve que repetir ningún año por perder mate, entonces de eso no tengo consecuencias. Y de haberlo hecho, pues como le repito, no se volvió en un modo de vida, entonces creo que moralmente no tuvo una consecuencia. Sí, pues había una marca con la que yo no quería que yo les hiciera un comercial adentro de la película. Yo quería sacar su marca de una manera muy orgánica, que se sintiera, digamos, perdón, que voy a hacer esto. Mochilas, todo el mundo carga mochilas y tienen marcas. El personaje iba a llevar una mochila, entonces quería poner yo ahí la marca, era donde me parecía a mí de lo más orgánico, porque aparte el personaje estaba desnudo. Entonces, ¿cómo más puedo poner yo una marca? No le puedo tatuar la marca aquí, nadie se tatuaría una marca. Entonces, pero sí iba a llevar una mochila. Entonces quiero poner la marca en la mochila. Y se lo dije al cliente, a la marca, que no... Que eso era lo que iba a hacer. Porque yo no quería alterar la historia para hacerle un comercial. No quería estar poniendo esa cosa así. Algo que para mí sería sin ética o faltando mis reglas de ética. No sé si director específicamente, pero hay una obra de teatro que hicieron película que se llama La Duda. No sé si la han visto. Habla mucho acerca de la ética y la moral y sobre todo a través de una duda. Me parece como la mejor forma de poder explorar ese tema. Viendo las posibilidades de lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo, qué es moral y qué no es moral. Incluso acusar a una persona de no ser moral. Eso puede ser no moral. Entonces, esa película es la que yo te recomendaría. No sé quién es el director, en realidad. Considero que sí, todos los seres humanos alguna vez en nuestra vida hemos tomado decisiones no éticas en algún momento, porque la ética es la manera correcta en cómo tú como persona te comportas dentro de la sociedad, y tal vez tu moral te permite ciertas cosas, pero tu ética social no. Entonces, ante los ojos de la sociedad, tú no estás cumpliendo con una norma o una regla ética, pero tú no estás llevando tu moral. Entonces, considero que todos los seres humanos hemos caído en este corto dilema en qué es correcto y qué no es correcto. Me imagino que sí, que me venga a la mente ahora algún caso. Tal vez he tomado algún tipo de decisiones con ciertas dudas en cuanto a si es correcto o no, pero principalmente cuando son decisiones grupales. Hablemos nuevamente el caso de un trabajo científico. A veces uno tiene dudas si las conclusiones a las que ha llegado son correctas o no.
sin estar completamente convencido. Entonces tal vez no es una ética tan dramática, ¿no? Pero tal vez si uno no está convencido, ese podría ser un caso en el que se ha aplicado ciertos valores de enviar una conclusión sin estar completamente convencido, ¿verdad? Pero es algo que también de lo que se aprende a lo largo de la experiencia, ¿no? Sí, digamos, en política se tienen que tomar muchas veces decisiones no éticas, sobre todo porque existe un marco jurídico que condiciona el actuar del político, no solo del político, porque sí tenemos que reconocer una diferencia, que el político llega a ser administrador público, o sea, política es una campaña, es un partido, es voten por mí, pero ya votaron por mí, ahora me toca ser administrador público, gobernante, me toca tomar decisiones que no tienen nada que ver con política, digamos, ya no se trata de color, ya no se trata de cuántos votos hay, sino se trata de tomar decisiones en qué vamos a invertir los fondos municipales, en qué vamos a invertir los fondos del gobierno. Entonces muchas veces se toman decisiones no éticas. Uno sabe, por ejemplo, llega la gente, mire, tenemos necesidad, ayúdenos con nuestra escuelita porque no tenemos escritorios. Usted sabe que la ley no le va a permitir comprar escritorios, porque la ley no se lo permite. Usted como institución no puede comprar escritorios. A pesar de que usted sabe que debe ayudar a esa persona o a esos niños que no tienen escritorios, usted sabe que no los va a poder ayudar y tiene que tomar la decisión de no hacerlo, porque la ley no se lo permite. ¿Cree que la ética está relacionada con el éxito? Yo aquí le contestaría con un planteamiento que hizo Maquiavelo cuando escribió un libro que se llama El Príncipe, que es de pensamiento político, de política. Él decía que no podemos estudiar los hechos como deben ser, sino como son, porque si estudiamos los hechos como deben ser, nos estamos engañando. Si los estudiamos como son, estamos estudiando la realidad. Si el éxito está relacionado con la ética, debería estarlo, pero cuando estamos en la vida real nos damos cuenta de que en muchas ocasiones no lo está. Y le pongo un ejemplo, ¿con qué relacionamos el éxito? Generalmente tenemos en la mente un éxito económico. Pensamos en ese éxito económico y pensamos si la ética ha estado amarrada a ese éxito económico. En la vida real muchas veces nos damos cuenta que no, que es triste aceptarlo, pero no está relacionado a eso. Le pongo otro ejemplo, en las jerarquías laborales, cómo algunas personas logran llegar a ciertos puestos de trabajo. Muchas veces no basados en la ética, muchas veces basados en contactos, muchas veces basados en nepotismo, y eso entonces en la vida real, el éxito tristemente no está relacionado con la ética. No podemos generalizar y decir la gente exitosa es gente ética, no, tristemente no lo podemos decir. ¿A qué llamemos éxito? Porque algunas personas, por ejemplo, su éxito es tener muchos recursos económicos, fama, mucha proyección, y eso creo que se puede alcanzar sin ética, sin valores estéticos, como lo podemos ver en muchas de las personas que están en altas esferas de la sociedad guatemalteca. Si eso es éxito para ellos, creo que se pueden alcanzar su propio éxito sin ética. Yo pensaría que la mejor forma de ver el éxito personal es desenvolverse uno en el campo que le gusta, interesa, y hacerlo apegado a pensar en el beneficio de la comunidad como tal y el desarrollo personal. Entonces creo que sí es posible y más seguramente es un tipo de éxito que es mucho más satisfactorio a largo plazo, ¿verdad? Considero que no es necesario la ética para poder alcanzar el éxito, porque hay personas que tal vez no han respetado su ética y al no hacerlo han alcanzado el éxito, como por ejemplo nuestro expresidente y nuestra exvicepresidenta de la República. Estoy segura que ellos en algún momento de la historia de su presidencia o de su periodo electoral faltaron a su ética y ahora son personas muy reconocidas porque
Pongo este ejemplo porque para algunas personas el éxito puede ser tener demasiado dinero y para otras puede ser muy conocidas por algún evento. Entonces ellos fueron exitosos al momento de poder tener demasiado dinero y al momento de ser reconocidos a nivel nacional e internacional, porque ¿quién no habló del caso La Línea? Entonces no es necesario respetar la ética para poder llegar a alcanzar el éxito, porque el éxito es relativo para cada persona. Por supuesto, como lo han dicho muchos científicos e incluso muchos pensadores o filosóficos, una mala persona nunca va a poder llegar a ser un buen gobernante. O una mala persona que tenga malos valores, digamos, o que no sea ético, nunca va a poder tener las puertas abiertas en todos lados. Mi papá me decía una cosa cuando yo era chiquito. Decía, cada vez que hagas algo bueno o hagas algo malo, a vos se te va a olvidar. Pero a la persona que se lo hiciste, nunca se le va a olvidar, sea bueno o sea malo. Si fue bueno, siempre va a estar agradecido con vos. Y si fue malo, siempre va a estar digamos, teniendo eso en su corazón en contra de vos. Entonces, es mejor que actúes bien siempre, para que en cada lugar a donde vayas, siempre digan, ahí viene aquel, qué buena onda.